Hola a todos, bienvenidos al tema de políticas de igualdad de género, políticas contra la violencia de género, discapacidad y dependencia. Este es un vídeo introductorio que te servirá de orientación y guía en la preparación de este tema. La igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género es una de las tareas fundamentales. Las diversas leyes han intentado introducir reformas importantes para tratar de llegar a una igualdad plena de género. Y para erradicar de manera definitiva la violencia de género, hay que plasmar la igualdad en la ley, la educación y la concienciación ciudadana que no solo acabe con la violencia de género, sino que nos lleve a lograr la igualdad plena y absoluta en el trabajo. Pero también hay que promover la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas y proteger a las personas dependientes. En concreto, vas a aprender todo lo relacionado con las políticas de igualdad de género que se recogen en la Ley Orgánica 3/2007, pero primero sabrás cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de la ley, la integración del principio de igualdad, los principios generales y la acción administrativa. También vas a aprender cuáles son las políticas de violencia de género que se regulan en la Ley Orgánica 1/2004, qué medidas de sensibilización, prevención y detección se deben poner en marcha y las medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas que deben adoptarse. Igualmente vas a estudiar el impulso de las medidas que promueven la igualdad de oportunidades con respecto a las personas con discapacidad y sus derechos y obligaciones. Y, por último, la protección a las personas dependientes. Para lograr estos objetivos, recuerda que tienes a tu disposición varios recursos en tu campus virtual. Una unidad didáctica con el contenido del tema, que incluye un apartado de autoevaluación al final del mismo, un ejercicio de entrenamiento con preguntas de tipo test y repaso y clases en directo. Recuerda que está en la biblioteca audiovisual del bloque primero en el tema 7. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en la unidad didáctica? Esta unidad didáctica se divide en 4 grandes epígrafes: las políticas de igualdad de género, las políticas contra la violencia de género, la discapacidad y la dependencia. En cuanto a las políticas de igualdad de género, se regulan en el título segundo de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Vas a conocer cuál es el objeto de la misma, así como a quiénes se aplica. También se explica qué supone el principio de igualdad de trato, que es la ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y especialmente las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil, y la obligación de integrarlo, y que se observe a la hora de interpretar y aplicar las normas jurídicas. Los principios generales los vas a ver recogidos en el capítulo primero del título segundo. Aquí se establecen las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad. Se define el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas. También se consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los nombramientos realizados por los poderes públicos, con las consiguientes modificaciones en las disposiciones adicionales de la ley electoral, regulándose los informes de impacto de género y la planificación pública de las acciones en favor de la igualdad que la Administración General del Estado se plasmarán en un plan estratégico de igualdad de oportunidades. Posteriormente vas a conocer los criterios de orientación de las políticas públicas en materia de educación, cultura y sanidad. Y finalmente, en el último epígrafe, se recoge el título quinto, que en su capítulo primero regula el principio de igualdad en el empleo público, estableciéndose los criterios generales de actuación a favor de la igualdad para el conjunto de las administraciones públicas. Y en su capítulo segundo, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de órganos directivos de la Administración General del Estado, que se aplica también a los órganos de selección y valoración del personal y en las designaciones de los miembros de órganos colegiados, comités y consejos de administración de empresas en cuyo capital participe dicha administración. El capítulo tercero de este título se dedica a las medidas de igualdad en el empleo en el ámbito de la Administración General del Estado en sentido análogo a lo previsto para las relaciones de trabajo en el sector privado y con una previsión específica del mandato de aprobación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.
Los capítulos cuarto y quinto regulan de forma específica el respeto del principio de igualdad en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Políticas contra la violencia de género es el siguiente epígrafe y se regulan en la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. La violencia de género es uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación que se proclaman en nuestra Constitución. Los poderes públicos deben actuar en estas situaciones, quedando obligados a adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud, tal y como se indica en el artículo 9.2 de la Constitución española. Vas a conocer cuál es el objeto de la misma y, para conseguir este objetivo, se recogen un conjunto de medidas dirigidas a alcanzar los fines para luchar contra la violencia de género. Y también vas a conocer las medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos, como son el educativo, de la publicidad y de los medios de comunicación, y también en el ámbito sanitario, que están reguladas en el título primero. Y por último, vas a estudiar las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas de violencia de género, que se regulan en el capítulo cuarto del título quinto y que serán compatibles con cualquiera de las medidas cautelares y de aseguramiento que se pueden adoptar en los procesos civiles y penales. La discapacidad es otro de los epígrafes que vas a estudiar y en este vas a estudiar el texto en el que se ha refundido toda la legislación sobre las medidas que van a promover la igualdad de oportunidades con respecto a las personas con discapacidad, quienes conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión. Nos vamos a centrar en cuál es el objeto de la ley y también vamos a establecer el régimen de infracciones y sanciones. La ley también aclara algunos términos que aparecen en ella y establece los principios que van a regir en la misma, así como cuál es el ámbito de aplicación y la indicación de que se va a respetar la autonomía de las personas con discapacidad. Es evidente que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos conforme a nuestro ordenamiento jurídico, pero para hacer efectivo este derecho a la igualdad, las administraciones públicas deben promover las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida. Se recogen, por tanto, los derechos que les corresponden y la obligación por parte de los poderes públicos para garantizar la prestación de servicio, financiar las distintas prestaciones y promover la toma de conciencia social. Y por último vas a estudiar las normas específicas de aplicación por parte de la Administración General del Estado. ¿Quién tiene la competencia para ejercer la potestad sancionadora? ¿Qué infracciones son sancionables? Y las sanciones que se aplican dependiendo de si son leves, graves o muy graves. Por último tenemos la dependencia, que se regulan en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. El reto no es otro que atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad, requieren de apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. Vas a conocer cuál es el objeto de la misma y la ley también aclara algunos términos que aparecen en ella y establece los principios que van a regir en la misma, así como los derechos y las obligaciones de las personas en situación de dependencia y los titulares de esos derechos. El título primero configura el sistema para la autonomía y atención a la dependencia, la colaboración y participación de todas las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias a través de los diversos niveles de protección en que administrativamente se organizan las prestaciones y servicios. La necesaria cooperación entre administraciones se concreta en la creación de un Consejo Territorial del sistema en el que van a poder participar las corporaciones locales y la aprobación de un marco de cooperación interadministrativa a desarrollar mediante convenios con cada una de las comunidades autónomas. Asimismo, se regulan las prestaciones del sistema
y el catálogo de servicios, los grados de dependencia, criterios básicos para su valoración y el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones y la financiación del sistema. Y por último vas a estudiar el órgano asesor, que es el Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y los órganos consultivos. Como siempre, te recomendamos que en primer lugar realices una lectura comprensiva del tema antes de su estudio, elabores tus propios esquemas y visualices las clases que tienes en el campus. Y finalmente realices todos los ejercicios, preguntas de autoevaluación y de entrenamiento para que tú mismo puedas comprobar cómo vas estudiando. Y finalmente, no te olvides de marcar como realizadas todas las actividades, estudiar el temario actualizado, ya que el propio campus te indicará cuándo ha habido una actualización, y haz uso de todos los recursos de los que dispones en la plataforma. Sin más, espero que te haya sido de utilidad y muchísimo ánimo con el estudio.